Bueno, Lola, Sí, ¿de dónde eres? de Sevilla. Sevilla. ¿Naciste aquí? ¿Creciste aquí? No, nací en un pueblo pequeñito cercano aquí a Sevilla, pero nací ahí, pero ahora vivo aquí en Sevilla. Vale. Cuéntame un poco de tu infancia, cómo has crecido. Pues mi infancia fue en el pueblo, totalmente diferente a la de ahora. Todo el día en la calle, en el campo, con los amigos, con la familia, un aprendizaje totalmente diferente, por eso, porque es mucha vida con abuelos, en el campo, ¿no? Todo como muy tradicional y bueno, pues una infancia normal, feliz y sí. Qué bien. ¿Y los años más adelante, cómo eran? Pues bueno, no sé, yo siempre he tenido como mucha inquietud por conocer cosas nuevas, y siempre me ha gustado como viajar y vivir en otros países o por temporadas, o para estudiar o para trabajar. Y sí, en realidad los años cuando he ido creciendo han sido así, ¿no? Como investigando un poco nuevas ciudades, nuevas culturas y sí. Cuéntame de una experiencia que te impactó mucho, como hasta ahora. Reciente, pero viajando o en general. En tus años así más jóvenes. Pues no sé, la última que recuerdo fue cuando viajé con mi pareja a Senegal. Para mí fue un choque total cultural, tenemos amigos ahí y fuimos a visitarlos. Fue la primera vez que yo iba y fue un choque cultural muy bonito, como muy fuerte en cuanto a la estética, a colores, a olores, a todo. En el sentido de viajar, pues eso ha sido como un cambio para mí y me ha hecho que me guste aún más el seguir viajando por el continente, ¿no? Me ha hecho como valorarlo más y apreciar cada detalle de ese país. Y vale, hablamos de tu negocio Sí, en aguas. sí, en Aguas. ¿Cómo ha empezado eso? Bueno, en Aguas empezó en el confinamiento realmente, porque yo estudié en Italia y cuando volví, o sea, cuando terminé de estudiar dije, bueno, me voy a cualquier parte del mundo menos a Sevilla, porque quería como seguir trabajando fuera, no quería volver a Sevilla todavía. Llegó el COVID y ya pues me quedé aquí y de estos días que estás de COVID en casa que no sabes qué hacer, inquieta, ¿no? Con todas las inquietudes que te salen, ¿no? Que se te vienen a la cabeza y decidí crear el proyecto y a partir de ahí pues nació en Aguas. Empecé en Instagram a crear algunos posts, a teñir en casa y vi que como que a la gente les resultaba interesante y a mí me encantaba. Yo ya teñía en la universidad, cuando hace bastantes años teñía en la universidad y vendía ropa a los compañeros, a los profesores, pero así como hobby. Y ya luego volvió solo, cuando volví de COVID, o sea, cuando llegó el COVID, llegó sola la idea otra vez y como que la retomé y ya lo hice como mi negocio, ¿sabes? Vale. Pero, ¿qué estudiaste? Yo estudié periodismo aquí en Sevilla, luego fui a Londres y estudié en San Martín periodismo de moda y luego me fui a Italia. En ese área. Sí, lo que pasa es que como que me aburría un poco escribiendo artículos todo el tiempo, como, o sea, era todo como súper monótono. Y empecé a investigar y quería analizar un poco más cómo se comportaba la gente, el por qué, ¿sabes? Como un análisis de mercado o algo así, ¿no? Y sociológico. Y estudié cool hunting, como fashion trend forecasting se llama. Y estudié en Italia eso. Y ya luego creé la marca. Sí. Entonces tu estudio sí te ayudó en muchas partes como... En cuanto a la empresa, a la marca,
En realidad, hombre, claro, siempre aprendes, ¿no? Siempre del periodismo, por ejemplo, pues aprendes conceptos básicos que los puedes aportar lo puedes trasladar a tu proyecto, ¿no? Pero yo pienso que lo que más me ayudó fue en los estudios que hice en Italia sobre búsqueda de tendencias, porque me hizo como ver, analizar el mercado, buscar tendencias. Entonces eso lo puedes trasladar a la moda, a cualquier negocio, ¿no? Si sabes analizar el mercado. Entonces yo creo que esos estudios fueron los que más me ayudaron, sí. Pero la pandemia era, no sé, necesario para empezar tu sueño o tu negocio. Yo en realidad, en principio, cuando terminé la universidad, el máster en Italia, yo quería como trabajar en una multinacional, ¿no? Como, ¡buah!, yo quiero trabajar en una super empresa, quiero tener un buen sueldo, quiero, ¿sabes? Y claro, cuando vino pandemia como que cambió todo, ¿no? Porque, claro, o teletrabajabas o ya no te iban a contratar en un nuevo trabajo. Estuve haciendo entrevistas con Inditex durante ese momento y cuando estaba en Italia y cuando volví en pandemia y ya lo dejé ahí, como en un lado, esa entrevista, seguí con mi proyecto y luego me llamaron para volver a entrar ahí en Inditex y ya dije, ya no quiero, yo ya quiero mi proyecto aunque sea pequeño, no sé si me va a ir bien o no, pero no quiero trabajar en una multinacional, quiero trabajar en mi proyecto y hacer lo que amo. Yo creo que la pandemia ha hecho mucho eso, ¿no? Sí. Hay muchos jóvenes un montón de proyectos súper interesantes que han nacido hace 2, 3 años en pandemia y que están ya como fuera de serie, ¿sabes? Como triunfándolo. Empezó ahí. Sí. Vale. ¿Y de qué trata Enaguas? Pues Enaguas, el nombre de Enaguas en realidad lo puse por mi abuela, porque enaguas es como una prenda interior que nuestras abuelas solían llevar. ¿Sabes? Tú vas a alguna tienda antigua aquí en Sevilla y dices, quiero unas enaguas, y existe. O sea, es algo típico nuestro, bueno, típico, se llama tal cual, enaguas. Sí, es como la ropa interior. Mi abuela, pues yo recuerdo que esa palabra pues la mencionaba, ¿no? Lola, ¿me puedes dar las enaguas? Y las enaguas era como la ropa interior que llevaban las mujeres antes, como para que no se transparentara el vestido. Si tú tienes un vestido transparente, imagina, o que con la luz, entra la luz y se transparenta, te pones como un vestido debajo, interior, y una falda, y esas son las enaguas. Y bueno, también es un poco yo creo que ha ido saliendo como espontáneamente, ¿no? Porque no lo he pensado, o sea, nada del proyecto lo he ido pensando. Se ha creado solo, ¿sabes? Como he ido trabajando y ha nacido solo, ¿no? Y yo creo que es una mezcla entre tendencias, una mezcla entre artesanía, pero en un sentido como más, yo me gusta llamarlo como artesanía futurista, porque es una artesanía relacionada con tendencias. Y bueno, también es mucho sobre mí, porque a mí me encanta viajar y conocer artesanos y conocer culturas, y yo cojo mucho de eso en mi marca. Colaboro con muchos artesanos, por ejemplo en Senegal colaboramos con artesanas de comunidades nómadas de Senegal y bordan el tejido. Luego aquí producimos con mujeres en riesgo de exclusión, en una cooperativa, en talleres locales, ¿sabes? Todo es como muy circular, ¿no? Sí. O sea, pero se ha ido creando todo solo, no he organizado como la estructura de la marca, sino que se ha ido... La idea... Sí. Se ha ido creando. Vale, y ahora, ¿qué es tu sueño con eso? Con el proyecto. Pues
A ver, yo soy feliz como soy ahora. Obviamente una empresa tiene que seguir creciendo y tienes que como que expandirte un poco más, pero bueno, mi idea es como expandirme un poco más por Estados Unidos, coger más la zona de México, poder como expandir un poco más la marca, ¿no? Okay. Sí, y no sé, para mí ya es súper interesante eso, para mí es un éxito ya el conocer artesanos tan interesantes, hacer colaboraciones, ¿sabes? Con gente tan, ¿sabes? Que te enriquece tanto en cuanto a creatividad, ¿sabes? Como todo eso me enriquece un montón. Y eso también es como una meta o un objetivo, porque artesanía, o sea, ojalá y se siga manteniendo, pero cada vez hay menos artesanía. Entonces cada vez es como más difícil encontrar una artesanía como muy castiza, como muy pura, ¿sabes? ¿Te parece que hay menos? Menos porque, claro, hay artesanías, por ejemplo, en Andalucía, hay artesanías pues que las generaciones posteriores no están retomando el oficio y se pierden, ¿sabes? Okay. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la marca, pero en Andalucía es muy típico el mantón de Manila, que es un mantón bordado a mano, es un trabajo totalmente artesanal y cada vez hay menos personas que lo hagan porque no retoman el oficio. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es súper interesante que si una empresa emergente colabora con artesanos, al final estás colaborando como a que culturalmente eso es parte de la cultura, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Sí, sí. Sea en África, o sea en España, o en Italia, o donde sea. Sí. ¿Qué te ayuda a llegar a un espacio creativo? ¿Qué me ayuda a llegar a un espacio creativo? O sea, para mí misma. O sea, ¿dónde encuentro la creatividad o Sí. cómo? Pues sobre todo así viajando. Me encanta, o sea, me encanta una cultura nueva, colores nuevos, olores nuevos, todo. Viajar me inspira un montón, pero también me puede inspirar mi propia ciudad, ¿sabes? Sevilla es una ciudad que inspira muchísimo, ¿sabes? Sevilla en primavera, con el olor, ¿sabes? A azahar, en sí su cultura, la gente, ¿no? Sevilla te inspira un montón, o sea, me inspiran mucho otras culturas, pero Sevilla me inspira un montón, ¿sabes? Tiene como mucho, toda su cultura, si la analizas desde el traje del torero hasta eso, lo que hablábamos, ¿no? Del traje de gitana, pues todo eso analizas dentro de la moda, ¿no? Lo analizas y, por ejemplo, cuántas marcas se han inspirado en el traje de luces de torero para crear una colección o para crear una, ¿sabes? Y siguen haciéndolo a través de los años. Entonces, a mí me inspira mucho, Sevilla y su cultura me inspira muchísimo. Pero eso, sobre todo eso, viajar, luego también conocer creativos, ¿sabes? Que gente nueva, creativa, que siempre te aporta un montón. ¿Sabes? Y de alguna conversación cualquiera como esta, pues me puede salir una idea y crear algo nuevo. Sí. ¿Qué te ayuda a desconectar Con todo. estrés, la vida loca, no sé? Pues me ayuda, bueno, como meditar, ¿no? O estar conmigo misma, en el sentido de, pues no sé, poner música, bailar contigo mismo y como soltar y estar contigo, eso me desconecta un montón. Y luego estar con amigos, como o sea, intentar no dejar de pensar en tu proyecto y en tus cosas, porque como emprendedora siempre estás ahí, ¿no? Incluso cuando vas a dormir, ¿no? Está como tu mente, como una lavadora, ¿no? Pero eso, salir con amigos, estar sobre todo con amigos, con la familia y eso, y meditar, ¿no? Intentar irme a la naturaleza, o sea, estar en la naturaleza,
sobre todo no tener ruido visual, ¿sabes? Como que ruido visual me refiero a que todo sea claro y limpio, ¿no? Por ejemplo, el campo es limpio visualmente, la ciudad no. ¿Sabes? Cuando estás como muy estresado en la ciudad, pues peor todavía, ¿no? Para mí, ¿no? Como, o da igual, o un espacio en blanco, ¿sabes? Pero que no haya como mucho ruido visual, ¿sabes? Y, vale, ¿quién es la Lola aparte del negocio? Pues, ¿quién es la Lola aparte del negocio? Pues no sé cómo me verán los demás. Yo no sé, yo me veo como inquieta desde pequeña. O sea, yo me veo en las fotos de pequeña y siempre estaba como haciendo el payaso, ¿sabes? Como me acuerdo cuando era pequeña que compraba cámaras analógicas desechables y era así. Y me iba con una amiga y nos hacíamos fotos y las revelábamos, ¿no? Como, y tenía a lo mejor, pues yo qué sé, 7, 8 años. Digo, pero si era súper pequeña, ¿sabes? Pues siempre así como súper inquieta, ¿no? Queriendo conocer siempre. Yo creo que soy muy así. No sé. Eso me inquieta, abierta también, ¿no? Me encanta conocer gente nueva, ¿sabes? Siempre me aporta un montón conocer gente nueva, abrirme, ¿no? Y sí, me considero así. ¿Un aprendizaje en los últimos años, personalmente? Pues creo que un aprendizaje puede ser como... para mí la marca me ha hecho ver que cuando tú trabajas en lo que amas, o lo que... ¿sabes? Porque puedes, por tus estudios, cuando terminas de estudiar, puedes coger muchos caminos y tú no sabes cuál va a ser el correcto nunca, ¿no? Pero hacer 100% lo que amas es como un aprendizaje total de vida, ¿sabes? Porque para mí, aunque esté todo el día haciendo cosas con la marca y esté como así estresada, da igual. Si tú trabajas en algo que te gusta, no es trabajar, ¿sabes? Como disfrutas, ¿sabes? Como para mí eso ha sido mi aprendizaje, ¿sabes? Como, ¡buah! Satisfacción de trabajar en lo que quiero, ¿sabes? Pero también eso es el negocio que amas, tiene Sí. cosas Positivas y negativas. y negativas. ¿No? Claro. ¿Cuál es lo mejor y cuál es lo peor de manejar? Pues para mí lo peor, bueno, un negocio obviamente necesita mucho ser como muy, como te digo, como muy obsesivo, ¿sabes? Como estar todo el tiempo, en mi caso yo creo que yo lo soy, porque yo estoy en cualquier lado y siempre hablo de naguas, intento buscar alguna tienda nueva, intento hacer colaboraciones, aunque esté de vacaciones, aunque esté en la calle tomándome una cerveza, aunque esté, ¿sabes? Como ser como muy insistente en ello, ¿no? En tu proyecto, no dejar todo el tiempo de darle vueltas y tal. Y pues no sé qué más, se me acaba de ir, no sé qué más contarte, repíteme. Lo positivo y lo negativo. Lo negativo yo creo que también es que es difícil crear un proyecto desde cero, ¿vale? En la realidad. Necesitas mucho trabajo, necesitas dinero para crear un nuevo proyecto, porque puedes invertir, es verdad que puedes invertir como algo base, pero cuando la empresa empieza a crecer tienes que invertir, ¿sabes? En ese sentido puede ser negativo o no, porque, pues no sé, pero sí, es verdad que para crecer mucho, pues dinero necesitas invertir en una empresa, necesitas. Eso puede ser negativo. Si no lo tienes, es negativo. Y luego negativo, pues no veo nada más, porque para mí es todo positivo, porque te abre, o sea, te abre a un montón de gente nueva, de las redes sociales, puedes contactar con quien quieras, ¿sabes? Eres libre, o sea, es que puedes contactar con un productor súper potente de, yo qué sé, de fashion films, o con un modelo súper potente, con un creativo o un artista que hace cosas súper guays, y lo puedes escribir, ¿sabes? Eso es súper positivo.
y puedes crear cosas como, crear cosas súper chulas, ¿no? Que antes pues a lo mejor no era tan fácil. Eso es súper positivo. Es lo que te he comentado antes, trabajar de lo que quieres, tus propios horarios, ¿sabes? Eso, como creativo, yo creo que eso es súper guay, ¿no? El poder administrarte tú todo. ¿Cómo te ha cambiado el negocio? Desde el principio ahora, bueno, pues eso, yo empecé vendiendo por Instagram, como así, a ver qué pasa, ¿no? O más que vendiendo, como publicando lo que hacía, ¿no? Y bueno, yo empecé hace dos años y algo más, creo que ahora ha empezado el tercer año, y bueno, un montón, porque tengo un montón de tiendas nuevas, tenemos ahora en México, también en Oaxaca hemos cogido una, colaboramos con esta chica, con Ingrid, aparte de España tenemos también ya como 10 tiendas, ¿sabes? Bueno, tenemos en Ibiza, en Mallorca, en Barcelona, en Francia, tenemos en un montón de sitios y en ese sentido sí ha crecido, sí ha cambiado porque como cada vez se expande un poco más y la idea es que se expanda más y más y más para llegar a más. Y bueno, sí, en ese sentido es como ha crecido más la marca. Luego en equipo también va creciendo poco a poco, aunque difícil porque ojalá pudiera tener un equipo mucho más grande y poder abarcarlo todo, pero bueno, ahora intento como yo hacer todo lo que pueda, pero sí, tengo 2 compañeras que me ayudan, así que de momento, en 2 años ha cambiado muchísimo. Sí. Pero tú personalmente, como de tu personaje, Sí. ¿cómo impactó el negocio a tu personaje? A mi personalidad, pues en realidad es que en Aguas es como soy yo, ¿sabes? Es que es todo lo que me gusta, es como cuando pintas en un lienzo en blanco y pintas lo que te sale, ¿no? Pues igual, ¿no? Yo cuando cojo una prenda y la tiño, yo no pienso en qué voy a teñir, creo el color, ¿no? Pero no pienso cómo lo voy a teñir o qué quiero, ¿sabes? En las pruebas me refiero, ¿no? Hago como un brainstorming y digo, venga, pues voy a hacer esto, pero me sale, ¿sabes? No pienso nada antes, ¿no? Entonces, sí. Muy bien. Y última pregunta, Sí. ¿qué te hace feliz? Pues ahora mismo soy muy feliz, la verdad. Pues me hace feliz que mi familia esté bien, que tener mis amigos cerca, mi pareja, mi familia, que todo esté bien, eso es principal. Y luego que eso, ser feliz con mi trabajo, eso para mí es como guau, lo mejor, ¿no? Te llena. Total, que no sepas si es un lunes o un martes, da igual, porque estás trabajando en algo que Día sábado. da igual, sí, para mí eso es súper importante. Perfecto. Muchas gracias, Lola. A ti. Un placer. Y, Gracias. bueno, muchas gracias por tu historia, tu vida, tu negocio. Y nos vemos. Nos Muchas vemos. gracias.